hace sentido, baby. Y no sirvió mi actitud. Te ruego me perdones. En conclusión, estoy todo me hace tronar. No nos logramos entender. La penumbra solitaria del vacío mismo del espacio y tiempo eran lo que observaban los ojos del portador del sagrado fuego del Fénix. Su mirada mostrando nada más que una fija y solitaria mirada de pocos amigos, sintiéndose una cierta consternación de su parte, que miraba a la misma nada y nada más, que la misma nada del vacío infinito, en el nexus de las realidades que conformaban la creación pluripotente del Mesías. Pues lo que se creía que miraba al vacío, resultó ser más allá de ello, pues frente a él lo que se pasaba como el vacío era nada más ni menos que una brecha gigantesca que ni con un tamaño bestial era capaz de llegar a los centímetros de la misma. Con sus ojos de fuego naranja mantuvo el mismo semblante del inicio, manteniendo una firme decisión de esperar a alguien más, que lo ayudaría en esta ocasión. Veo que el que terminó esperando fuiste tú, Zamasu. Aquella voz provenía del Fénix en su interior, quien mantendría escepticismo ante la lúgubre e inexpresiva de Zamas, quien manteniendo un pequeño voto de silencio hasta el momento no diría absolutamente nada, molestando a la entidad primordial quien frunció el ceño aunque no se notase el estar dentro del ex Kaioshin. No pasó mucho tiempo más de silencio, cuando el hilo fino y largo del tiempo se desgarró a un lado de Zamasu, viéndose que alguien habría salido de la brecha temporal. ¿Que no el tiempo era relativo para ti? ¿Reloj? Diría Zamasu, quien rompió su voto de silencio solo para hablarle con todo el sarcasmo del mundo al patriarca del tiempo. Surgieron complicaciones debido a eso. Incluyó estando lejos de esa cosa, está afectando el tiempo de alguna forma que no sé cómo explicarlo. Sea lo que sea que haya ahí dentro lo tenemos que eliminar. De acuerdo, pero no sabemos qué efectos traerá entrar a dicho lugar en primeras. Zamasu, quien se habría cubierto por un manto del fuego sagrado del Fénix, mientras Reloj se habría hecho una cúpula de energía fantasmal, con ambos individuos entrando a aquella brecha, no sabiendo lo que les espera ahí, aún peor. Pues esto terminaría cobrándoles factura. La oscuridad era lo único que reflejaba el vacío al que entraron ambas deidades que mostrarían cautela y hostilidad a quien sea que se le cruce de por medio, pues el lugar desprendía un aura marchita que incluso las auras de las deidades se vieron afectadas, mostrando una distorsión en estas de forma abrupta cada vez que avanzaban más en aquel vacío, tratando de buscar algún núcleo o algo que lo detenga. La zona marchita pronto cambió a empezar a aparecer varios escombros de planetas enteros completamente hechos polvo, tanto así que ya parecía un cementerio de tétricos planetas, que provocaron que Zamasu y Reloj avanzaran más rápido. No era por miedo, terror o pavor. Era un sentimiento de inquietud que no dejaba de perseguirlos en sus espaldas, como si alguien los estuviera observando desde el primer segundo que entraron.
pronto que nada la inquietud se volvió un sudor frío en sus frentes, pues voces y gritos cerrados empezaron a escucharse viniendo de todas las direcciones, eran como susurros que penetraban sus oídos de tal manera que se volvían insoportables e imparables. El grumo del vacío empezó a acumularse en una sola figura que se posicionaba enfrente de ambos dioses, mirando a ambos con una total serenidad, pero a la vez sin ningún tipo de compasión ante ambos. Pues su mirada gélida penetraba las almas de ambas deidades como si cuchillas cortaran sus tendones vocales, pues la presencia de dicho ser era sin duda alguna una manifestación abstracta de un concepto predominante en el ciclo de la vida, que sería la misma muerte personificada. Creación, muerte, desesperación, soy simplemente un concepto que va más allá de todo lo antes visto. Mi ser, mi sola existencia es la representación del fin de las infinitas realidades creadas a base del yugo de alguien más grande que yo, y que a pesar de eso me he vuelto con el tiempo en algo que alcanzó la definición de un diablo. Si se supone que el que maneja todo esto es Dios, entonces yo me volveré su Lucifer, su ángel caído. La entidad esbozaría una sonrisa de pura penumbra que remarcaba una vez más su tétrico y mórbido ser, soltando una cantidad inhumana de esporas púrpuras que fueron en dirección contra Zamasu y Reloj, estos últimos protegiéndose con un campo de fuerza de sus respectivas energías, las cuales se deformaban a medida de que el espóreo aire que generaba la entidad intentaba entrar en ellos. No fue hasta que un brillo naranja iluminó todo el denso sendero de oscuridad y calcinó con su brillo las esporas malignas de alrededor, mostrándose a Zamasu, quien desbordando un aura del fuego divino del Fénix, accedió a su transformación de Super Saiyajin 5. Las intenciones eran claras. La entidad representaba una amenaza peor de lo que se imaginaba, y dejarla libre sería lo más estúpido de su parte. Alas de fuego salieron de la espalda de Zamasu, quien sin dudarlo se abalanzó contra la entidad oscura dejando detrás al reloj. Los múltiples golpes no se hicieron esperar del ex Kaioshin, quien se abalanzó con todo lo que tenía para dar y a ofrecer. Con la entidad oscura manchada y cubierta por el fuego inapagable del Fénix, mostraba disconformidad, mas no parecía que sentía algún tipo de dolor físico o espiritual, lo cual consternaba al dios, quien con suma fiereza creó una guadaña de energía, la cual de un solo tajo dividió el espacio y tiempo de aquella dimensión a su merced. Mientras tanto, Reloj se mantenía estoico ante la pelea, pues confiaba plenamente en Zamasu en acabar con aquella cosa. Pero a decir verdad, algo no andaba bien desde el primer momento en el que Zamasu empezó a pelear contra la entidad, pues ningún ataque parecía afectarle, aunque pareciera que lo hacía, más bien el daño no parecía reflejable en la poca forma física de esta. Reloj no quería mantener conclusiones apresuradas, pues el tiempo era relativo para él. Solo Zamasu podría saber cómo acabar con esa cosa de inmediato, pero aún aquel presentimiento seguía latente. Mientras tanto, Zamasu seguía con el ataque monstruoso contra la entidad, provocando múltiples estocadas y junto a ello, una ráfaga de cuchillas directos a la entidad, que se desvaneció entre el grumo de la oscuridad de la dimensión donde se encontraban. Con la entidad apareciendo detrás de Black, para soltar detrás de este una ola de pura oscuridad en forma de miles de picos que amenazaron con atravesar al dios. Sin embargo, Zamasu puso en jaque el ataque de la entidad, contrarrestando con la propia fuerza Fénix, y de forma desmedida engullir su ataque en una cúpula de fuego que lo calcinó. Seguido de eso fue de nuevo contra la entidad, disparándole en toda su cara un devastador ataque de energía
energía que lo hizo chocar contra los restos de los siniestros planetas en ruinas de esa dimensión, las cuales explotaron al contacto con la entidad, quien no hizo más que empezar a disolverse entre muchos pedazos de este mismo, dando como golpe de gracia a Zamasu un potente Kamehameha a máxima potencia. La explosión generada no solo borró planetas, sino galaxias y universos enteros que se engullían en dicha dimensión oscura que fue iluminada por la forma incorpórea del Fénix, que con su aspecto majestuoso cubrió con su manto de llamas naranjas toda la dimensión, haciéndola de un brillo cegador como si del nacimiento de un Big Bang se tratara. La oscuridad se volvió tenue en dicha dimensión, mientras la entidad yacía hecho pedazos por completo en el espacio hueco del abismo. Mientras tanto, Zamasu se mantuvo de brazos cruzados contra la entidad, mientras el dios se alzaba con una sonrisa de oreja a oreja, demostrando una vez más el por qué lo llamaban el Rey del Fénix. El dios solo miraría con pura soberbia a la entidad, quien apenas y podía reconstruir partes de su cuerpo físico luego del devastador ataque. Eres realmente peligroso, lo sabías, ¿no? Qué mal que a este punto elimine a alguien como tú. Me interesaba bastante un combate más prolongado, pero tu existencia está afectando a mi mundo, así que te pido de por favor que te mueras. Diría Zamasu, quien apuntó a la entidad con un ataque listo para matarlo. Sin embargo, la entidad esbozaría una tétrica y mórbida sonrisa de oreja a oreja, tanto así que de su lado izquierdo su rostro se desgarró mostrando los dientes y un poco más de su forma física, a la vez que empezó a soltar una risa perturbadora que dejó en silencio a Reloj y a Black. Zamasu no entendía desde un principio por qué rayos aquella cosa actuaba de dicha forma, era algo confuso, pero no le terminó dando vueltas al asunto. Y sin más, apuntó directo a la entidad dispuesto a erradicarlo de una vez por todas. Sin embargo, fue en ese momento en el que Zamasu sintió algo dentro de él, algo que no era normal y que en un principio era un cosquilleo, un escalofrío repugnante en su corazón. Pensaba que era nada más por las condiciones de aquella dimensión, pero no fue hasta que un tremendo dolor intenso e insoportable se presentó en el cuerpo del dios, lo cual alertó a Reloj y enseguida fue donde Black. Zamasu, ¿qué rayos te está pasando? Mi sangre, mi estómago, mi piel. Duele. De alguna forma, las esporas que soltó la entidad en un principio sí resultaron ser respirables para Zamasu cuando se transformó en su fase 5, y sin darse cuenta terminar con una especie de virus dentro de él. Reloj. Carajo. Duele. Diría Zamasu, quien generaba gritos más aberrantes que el anterior. Su sangre empezó a volverse de un color negro, mientras sus ojos perdían por completo su brillo y color, mientras que el Fénix no podía hacer nada que hacer resistir lo más que podía el cuerpo de Zamasu, tratando de quemar las cepas del cuerpo de Zamasu. Sin embargo, aquella infección era algo sin precedentes, pues ni siquiera las llamas del Fénix podían erradicarlas. Fue en dicho momento en el que la entidad empezó a desaparecer en un extraño humo de color púrpura que empezó a entrar en el cuerpo de Zamasu sin remedio, con Reloj teniendo que alejarse para no resultar en alguien infectado también. Diría Zamasu, quien con sus uñas se desgarró su propia piel que desprendía una sangre podrida viniendo de su cuerpo.
reloj, sabían que en caso de perder el control Zamasu lo podría matar en cualquier instante que se le plazca. Sin dudarlo se fue a través de la misma brecha de donde salió, y con sus poderes temporales empezando a cerrar la brecha, hasta finalmente cerrarla por completo. Maldición. Esto no debería haber pasado. Tengo que avisarle a él esto. Diría Reloj, quien con su báculo hizo una proyección con cierta persona en específico. Necesito avisarle de esto, a Jero. Si vas a dejar de lloriquear, mejor muéstrame todo tu poder. Maldito. Voy a destruirte, asesinarte, mutilarte y hacer que sufras en tus últimos momentos. Diría Ion, quien descontroló todo su poder en aquel último grito, provocando estelas de energía que caían del cielo y se unían a la antimateria que lo rodeaba, empezando a generar un devastador y definitivo ataque que arrasaría con todo a su paso. En cambio, Jero solo mostraba total serenidad ante Ion, con el bioandroide desprendiendo un aura de la antivida, preparando también el último y fugaz ataque que hará contra Ion. Déjame decirte algo, Ion. Hay una diferencia muy grande entre tú y yo. ¿Ah, sí? Entonces dime cuál es. Gritaría con euforia Ion lanzando su devastador ataque contra Jero. Que yo soy superior a ti en todos los aspectos. Buenas tardes, queridos televidentes de este día. Me complace decir que la reconstrucción de la ciudad está siendo todo un éxito. Llevamos más de una semana entera desde la derrota del villano conocido como Ion, que se nos ha revelado como una variante del héroe conocido como Calm Tennyson. Aquel día muchos héroes pelearon en contra de aquel sujeto hasta que uno de ellos lo derrotó sin mayor complicaciones. Se desconoce su verdadera identidad y ningún héroe presente en aquel día ha dicho algo al respecto. Según nuestras fuentes, aquel sujeto salió de la nada vistiendo un conjunto de ropas negras y verdes, con un característico única de al parecer tatuajes grabados en su rostro. ¿Podrá ser este alguna especie de antihéroe o vigilante? Lo averiguaremos en este canal. Recuerda
Gero. Tu vida está maldita desde el día en el que te metiste en el destino. No esperes ni gloria ni lujos. No esperes celebración o esperanza. Pues no importa lo que hagas, tu maldito destino está escrito. Hasta el día en el que mueras. Oye, Gero. ¿Todo bien? Sí. Todo está bien. Solo. No he dejado de tener jaquecas desde la batalla contra Ion. Creo que deberías descansar un poco, Gero. No has dormido desde que Ion fue derrotado. Créeme que me gustaría hacerlo. Pero no dejo de pensar en lo último que dijo la antimateria. Presiento que atravesaremos tiempos oscuros de ahora en adelante. Bueno. Solo no te quedes tanto aquí, Cyber ya hizo la comida abajo, y no creo que te puedan guardar, jeje. La mente de Gero se había quedado divagando bastante en sus propios pensamientos, llegando a tal grado de que finalmente el sueño ganó su batalla, quedando completamente dormido en dicha posición. El vacío. El vacío mismo de la nada era lo primero que había observado el bioandroide al abrir los ojos. Gero se mantenía inmutable pero con un escalofrío que recorría su cuerpo por completo, casi como si la médula espinal temblara de miedo por algo que estuviese dentro de aquel vacío existencial. Esto es raro. No puedo sentir alguna energía dentro de ahí. Y a decir verdad, ni siquiera sé cómo llegué aquí o qué rayos es este lugar. Se diría Gero quien sin darse cuenta, ya había una presencia detrás de él. Una presencia totalmente familiar debido a la figura extravagante de aquel misterioso ser. Un momento. Zamasu. ¿Qué rayos haces aquí? ¿Acaso sabes qué es este lugar? Le diría Gero a Zamasu quien este último no habría dado una sola señal de respuesta ante su camarada de armas. Zamasu. La respuesta de Zamasu fue rápida, bastó con un solo goteo de la sangre del ex Kaioshin que se mantenía levitando junto a más partículas de sangre que ya se ordenaban como un enjambre sanguíneo. El rostro inmutable de Gero cambió a una de pura sorpresa y consternación en ese instante que vio lo que le sucedía a Black. El rostro de Zamasu estaba cubierto por una sombra que no dejaba ver bien su cara, pero lo que más resaltaba ahora era un constante desparramo de un líquido oscuro que salía de su mandíbula, lo cual lo hacía más inquietante a la vista común. El ya viene. Fue lo primero que había salido de la boca del ex Kaioshin de una forma grotesca y mórbida, como si sus cuerdas vocales habrían sido desgarradas. Fue ahí cuando todo su rostro fue revelado a los ojos de Gero junto al resto de su deplorable estado físico. Un cuerpo vacío, pútrido, escarbado hasta sus más oscuros recónditos de su cadáver, que incluso con todo respiraba por ayuda. Respiraba por súplicas. Respiraba por tan solo un mínimo de misericordia a su sufrimiento, pues la conciencia de Zamasu seguía vigente en aquel cadáver, como si el mismo Dios no quisiera que su sufrimiento acabara ahí. Su mano fría, esquelética y gélida se agarró de la remera de Gero, quien aún estaba en shock por lo que sus ojos estaban viendo en ese momento. Ya no hay forma de ser libre, Gero. Esta vez. Decía Zamasu en aquel moribundo cadáver en el cual aferraba a que su alma no se extendiera al más allá. No fue hasta detrás de Zamasu, rostros conocidos se habrían hecho presentes. Personas que conoció Gero, amigos, enemigos, conocidos y aliados. Todos en el mismo estado en el que Zamasu ahora presentaba. Mientras que en la cima de ellos y de Gero, un nuevo ser se alzaba entre las sombras, con un tamaño colosal e incalculable. Con su único ojo visible viendo a Gero como si viera a su misma alma.
Y sin más, aquella cosa consumió a Jero en una espiral de oscuridad pura que lo demacraría por completo, con el bioandroide no pudiendo hacer más nada por el shock y tan solo quedar huesos de él, en la infinita nada misma del multiverso. Jero volvería a abrir los ojos, completamente choqueado y hasta se podría decir que de cierto modo, traumatizado por aquella escena que tan solo fue una pesadilla fugaz de su mente, jugándole en contrapoe la falta de sueño. Con este mismo viendo al cielo con inquietud, notando que ya era de día cuando se despertó. El viento resoplaba con fuerza en el rostro de Superior, quien solo quedó con aquel semblante de shock que cambió a una preocupación inmediata. Solo preguntándose a sus adentros qué había sido eso,